Precisamente tenemos a la señorita Sandy Martínez, ella es directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para conversar sobre este tema y obviamente qué acciones se toman para impulsar nuevos espacios de desarrollo para la mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Listo. Bueno, quisiéramos en primer término saber si hay alguna data, ya estamos en el mes de marzo, respecto a lo que ha ocurrido en temas de situaciones de violencia contra la mujer en lo que va de este año 2022. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Durante el año 2022, a enero del 2022, se han atendido más de 12.000 casos por los centros de emergencia mujer, que son servicios institucionales que tenemos para la atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En lo que va del año, además, se han identificado más de 17 casos con características de feminicidio, lo cual nos demuestra que tenemos todavía desafíos importantes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. Y en el caso específico de modalidades de violencia como el hostigamiento sexual, en diversos espacios se cuentan con más de 615 casos, por ejemplo, que fueron identificados durante el 2021, y en el año 2022 más de 35 casos. 35 casos en lo que va de este año, nada más. Cuando usted se refiere a casos que tienen características de feminicidio, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de casos que finalmente se concretaron o, digamos, tienen algún aspecto que podrían haber llegado a una situación extrema como un feminicidio? Son casos vinculados a feminicidio, pero evidentemente, como esto supone también una investigación de parte del Ministerio Público y también una determinación por los órganos vinculados al Sistema Nacional Especializado de Justicia, son casos que consideramos que tienen características de feminicidio, es decir, que se han vinculado a circunstancias de violencia previa, con razones históricas de discriminación estructural, ¿no? Y en esa medida se consideran y se denominan de esta manera. No obstante, no lo señalamos como feminicidio porque esto supone también una investigación específica, especializada sobre el caso, ¿no? Pero evidentemente son de esta magnitud, ¿no? Claro, es importante esta mención porque hay un sector, a veces de la población, que sostiene estas diferencias, ¿no? Entre un homicidio, digamos, que puede ser simple con ciertas características, y un feminicidio que tiene que ver con una situación de violencia de género. Y se lo digo porque al momento también de hacer las investigaciones desde las diferentes instancias de justicia, por ejemplo el Ministerio Público o incluso el Poder Judicial, este tipo de valores también tienen que ver finalmente con las penas que se le den a los autores de este tipo de situaciones de violencia. Además es importante tener este análisis porque efectivamente en los casos de violencia y específicamente en los casos de feminicidio es sumamente importante los medios probatorios, la forma, la especialización, la vinculación para entender la complejidad de las circunstancias de violencia previa que han existido. Muchos de estos casos además tienen circunstancias previas, por ejemplo, como desapariciones forzadas, ¿no? Vinculadas a estos casos. Entonces, es sumamente importante toda la magnitud, las características que se involucran al contexto, evidentemente las relaciones de poder que se han dado en las circunstancias también de violencia de muchas de estas mujeres, ¿no? Ahora, el tema referido, por ejemplo, a la situación que nos tocó vivir a todos en estos últimos años por la pandemia de COVID-19. Hubo un primer momento en el que tuvimos que todos confinarnos y en esos espacios, sobre todo en los espacios familiares, es donde se han producido también situaciones de violencia contra la mujer. ¿Qué información tienen al respecto? Justamente lo que nos ha permitido ver el contexto de la pandemia es que si bien aparentemente al inicio podíamos pensar que no se habían dado circunstancias, ¿no? Esto tuvo que ver mucho por la forma en cómo lo que involucra también el confinamiento, ¿no? Estar vinculada con el agresor, en distintos horarios, justamente lo que impedía muchas veces a las víctimas buscar ayuda, ¿no? Estar en un contexto de encierro en el espacio familiar, que debería ser el espacio protector por naturaleza para nosotras, es muchas
es el espacio de mayor riesgo para las víctimas de violencia, ¿no? Además, lo que nos permitió ver es la necesidad de otro tipo de servicios. En el marco de la emergencia sanitaria, lo que pudimos desarrollar y la adaptación de los servicios que se dio fue, por ejemplo, un mayor escalonamiento por ejemplo, servicios como la línea 100, el chat 100, ¿no? Que nos permitían otra forma de búsqueda de ayuda, de denuncia sobre los casos de violencia, ¿no? Que no permitían necesariamente ir a acercarse presencialmente para denunciar un hecho, ¿no? Claro, importante esos canales de comunicación que pueden de alguna u otra manera ayudar a acercarse a la víctima, a las autoridades, para orientaciones o finalmente también para una ayuda y evitar, sobre todo evitar, no prevenir una situación de violencia extremas. En el caso, por ejemplo, de las casas de ayuda o de centro mujer que se han establecido, ¿cómo han ido funcionando estos espacios para de alguna manera prevenir o ayudar a las mujeres que se han visto como víctimas de violencia de género? Dentro del sector, un elemento fundamental para la protección tiene que ver también con los espacios de hogares refugio, con las casas refugio que se han generado, ¿no? Y en ese marco hay un trabajo sostenido de parte del Ministerio en relación, por ejemplo, con los hogares refugio o con la generación de estos espacios justamente a través de convenios con los gobiernos nacionales, a través de convenios y una articulación sostenida con el Programa Nacional Aurora a cargo del sector y que permite justamente la articulación, una correcta derivación de los centros de emergencia mujer para los casos que implican mayor riesgo, porque son las mujeres que están en inminente riesgo o mayor vulnerabilidad las que requieren estos espacios y hogares refugio. Para las víctimas que están en otro nivel de riesgo se requieren otro tipo de servicios vinculados a servicios como salud u otro tipo de espacios que permitan su reintegración o su apoyo económico, ¿no? En el sentido para que se pueda salir de la violencia. Ahora, ¿hay data recopilada de estos canales que usted señala, por ejemplo, Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, las casas refugios que nos ha mencionado, para tener una idea más o menos de las cifras finalmente, ¿no? Del número y de los requerimientos, en algunos casos, de las mujeres víctimas de violencia? ¿Qué información? Nosotros tenemos un análisis desde el Programa Nacional Aurora vinculado a los casos que se reportan a nivel nacional. Como señalaba al inicio, más de 12.000 casos han sido atendidos por los centros de emergencia mujer en lo que va del 2022 y muchos de estos además nos muestran que la búsqueda de ayuda, que es alrededor del 26.2% según la encuesta nacional de demografía y salud familiar del INEI, la ENDES, nos muestra que en el 2020 solo el 26.2% han denunciado, han buscado ayuda a alguna institución, lo cual nos demuestra que todavía tenemos desafíos importantes en el Estado, ¿no? Y en estos casos, lo que nos muestra además la data vinculada a los servicios como Aurora, es que son aquellos casos más graves, más complejos, los que están en un nivel de riesgo moderado o grave, los que buscan ayuda. Claro. No necesariamente los casos más tempranos en donde podríamos evitar o portar de una manera distinta un abordaje sobre la violencia, ¿no? Y en ese sentido, en este grupo, en este cúmulo de denuncias que ustedes han acopiado, ¿cuáles son las situaciones de violencia más recurrentes? ¿Violencia física, psicológica? ¿Qué tipo de maltrato se expresa a través de estos canales? Hay diversas manifestaciones de violencia. Evidentemente desde el sector lo que se ha hecho es visibilizar por diversas modalidades de violencia que hasta actualmente reconoce la Ley 30364, que es la normativa más importante que se ha hecho en esta materia. Y lo que nos muestra es que hay una importante justamente manifestación de la violencia física, psicológica, sexual, pero también se ha encontrado y se han identificado casos como violencia económica, violencia patrimonial que se da en circunstancias de dependencia, de circunstancias de violencia de género, ¿no? Además de casos de hostigamiento sexual, casos de acoso político, entre otras modalidades, ¿no? Lo que también se ha hecho es un esfuerzo por además identificar los casos que afectan a diversas mujeres, ¿no? Por ejemplo, mujeres del área rural, mujeres del área urbana, claro, mujeres afrodescendientes, con diversas orientaciones también. Lo que se intenta es justamente que esos registros permitan la identificación. Sabemos que la denuncia no es un proceso sencillo, lo cual la data nos permite mostrar también el reconocimiento de los derechos y la búsqueda de ayuda de estas mujeres. Pero no obstante, no es un filtro que nos permita decir qué manifestación está es más evidente o es más reconocida que otras o tiene mayor prevalencia, ¿no? Lo que nos...
Cada víctima tiene un proceso que sigue finalmente hasta que se decide dar a conocer el maltrato al que fue sometida. A propósito de eso, usted ha mencionado diversas maneras o instancias de ejercer violencia contra las mujeres que no tiene que ver necesariamente, digamos, con el círculo cercano, el círculo familiar o el acoso callejero. Hay situaciones de violencia que también se presentan, por ejemplo, en los centros laborales, en las empresas, sean públicas o privadas. Y tenemos entendido que en ese sentido el Ministerio está lanzando la 5ª edición de la marca de certificación Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer. ¿De qué se trata esta iniciativa, por favor, señorita Martínez, si nos pudiera explicar? Este es un proceso que busca reconocer a las empresas públicas, privadas, líderes que vienen generando acciones de promoción de la igualdad de género, pero también al derecho a una vida libre de violencia y discriminación, ¿no? Estamos en la 5ª edición de la marca de certificación Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres. Nos permite acompañar y reconocer las iniciativas que se vienen generando en el ámbito empresarial, pero además que vienen teniendo una repercusión también en los entornos comunitarios. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque la violencia no solo afecta a la vida de las mujeres, de las víctimas, de las familias, sino que también tiene un costo y una pérdida anual de entre 30 a 35 días hábiles de trabajo de las mujeres afectadas. Y puede tener un costo de un 5.7% del Producto Bruto Interno, como algunas investigaciones nos han hecho saber, ¿no? Hay un costo invisible de la violencia que afecta la productividad, que afecta a las empresas y que tenemos que empezar a reconocer como sociedad. Claro, pero sobre todo afecta, digamos, el proceso de desarrollo personal y profesional de una mujer en un centro laboral. Por ejemplo, si hablamos de hostigamiento laboral precisamente en una empresa. Sí, y justamente como esto afecta a los entornos también laborales, lo que se busca es que las empresas que vienen generando pasen por un proceso de evaluación que nos permita revisar una serie de estándares, ¿no? Ahora, ¿a este programa se aplica voluntariamente la empresa? ¿Cómo funciona esto? De repente, algún interesado nos puede estar viendo en este momento para que pueda postular finalmente a este programa, ¿no?, de certificación. Pasa por un proceso de evaluación, lo cual supone además que es un proceso de postulación voluntario. Este proceso de postulación voluntario va hasta el 31 de marzo del presente año y nos parece justamente importante invitar a las empresas a postular a la 5ª edición de la marca de certificación. Este proceso además supone un proceso de evaluación de una serie de estándares de calidad que justamente lo que nos permiten es reconocer a las empresas líderes en esta materia, ¿no? Yo invitaría a que se sumen a más empresas a postular, y hay un correo que podemos compartir que es el correo de empresasegura@min.gov.pe. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos conversado con Sandy Martínez, directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Son las 4 de la tarde con 41 minutos ya. Vamos a contarles que Ucrania y Rusia lograron resultados positivos en la cuestión de los corredores humanitarios, así lo ha indicado la parte ucraniana.